Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio hecho con mucho cariño para todos ustedes para hablar sobre salud, por supuesto, sobre bienestar, sobre todo aquello que nos rodea y por supuesto que genera esa salud que todos necesitamos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro entorno. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es pues relacionado con el tema de alimentos seguros para consumir, la vigilancia que se hacen sobre estos alimentos, el trabajo que hacen las autoridades para vigilar los alimentos que consumimos. Vamos a profundizar sobre este tema y antes de hacerlo quisiera invitarlos a todos a que se pongan muy cómodos, a que disfruten este espacio hecho para todos ustedes y también invitarlos a que nos sigan en redes sociales. En Instagram estamos como @teleamigatv, en YouTube puede usted buscar ahí en la lupita, canal Teleamiga, se suscribe, activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y vea todos estos programas, pueda compartirlos, ahí tenemos la lista de reproducción para que usted se informe con los expertos en la materia sobre las diferentes patologías, condiciones y hoy hablando sobre ese tema tan importante como es la vigilancia y consumo de alimentos. Lo hemos denominado así porque no solamente la vigilancia está en manos de las autoridades, los ciudadanos también tienen un enorme papel allí porque debemos aprender a elegir los alimentos que consumimos, el estado en el que se encuentran y vamos a aprender a diferenciar esas características antes de comprar cuando vayamos a los supermercados y todo esto. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado hoy. Él es Brian Baracaldo Suárez. Él es líder operativo en vigilancia en salud ambiental de la línea de alimentos sanos y seguros de la subred Norte S. Bienvenido aquí a Salud para Todos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Maye, por la invitación. No, muchas gracias por tu tiempo y por supuesto para informarnos estos temas tan importantes, porque durante todo el año las supermercados, las tiendas de barrio, las diferentes supermercados de cadena grandes, siempre están abarrotados de personas que están consumiendo constantemente alimentos, especialmente en Semana Santa. Tradicionalmente se aumenta la venta y consumo de pescado, sí. Pescado, carnes blancas, por la fe, por definitivamente otras situaciones, pero la gente opta por el pescado siempre en esta época del año. Entonces, productos como pesca, derivados, y también pues algunos licores también los tienen allí. La Secretaría Distrital de Salud, esto lo hacen a través de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública y las subredes integradas de salud, realizan entonces la vigilancia, todos estos factores de riesgo que tienen esos alimentos que se expenden en estos sitios que pueden afectar la salud de los habitantes en Bogotá. Hoy vamos a conocer sobre este importante tema y quisiera, Brian, comenzar preguntándote, pues a grosso modo, ¿cuáles son esos productos que más consumen los bogotanos y colombianos? No solo en Semana Santa, sino a nivel general. A nivel general, pues dentro de la vigilancia que nosotros hacemos, los que más consumimos son productos a base de lácteos, que es lo que más se consume, y todo lo que tiene que ver con carnes y derivados cárnicos, o sea, embutidos o carne fresca, son los productos que más se consumen. Adicional, digamos, frutas, verduras y otros productos que obviamente pues no tienen un alto riesgo como los que acabo de mencionar, pero también se consumen en gran cantidad. En proteínas, pues sí sabemos que el pescado es uno de los productos por excelencia, sí. Especialmente en época de Semana Santa, ¿no? Es muy común. Sí, pescados, los derivados y todo lo que tiene que ver con mariscos, que es lo que más se aumenta, digamos, en Semana Santa. Igual también tenemos otras épocas, digamos, Halloween, tenemos dulces, diciembre, todo lo que tiene que ver con embutidos. Depende de la época del año. Dependiendo de la época del año. El pollo también puede ser una opción. Sí, digamos también en eso. Tenemos diferentes tipos, digamos, de carnes en general, pero los que más se consumen son carne de res y pollo. Perfecto. ¿Cuáles son los riesgos que podría generar para la salud, Brian, estos productos o consumir productos que no cumplan con esas normas sanitarias básicas para el expendio? ¿Qué puede provocar en nuestra salud? Bueno, generalmente lo que nos producen, digamos, los alimentos que no cumplen, digamos, con las características de inocuidad necesarias, siempre terminan en una ETA. Son enfermedades transmitidas por alimentos, entonces las personas terminan con problemas digestivos, diarreas, vómitos y obviamente pues lo que nos toca hacer a nosotros como autoridad es reportar a las IPS, prestadoras de servicios de salud, para que ellos hagan todo el diagnóstico y hagan la investigación de campo para saber por qué fue el problema. O porque esa persona se intoxicó con ese producto que consumió. Usualmente, ¿cómo se enteran de que las personas pues tienen esto? ¿Se lo reportan a las EPS? Pues hay varias formas. Una, generalmente es la persona se enferma, asiste al médico
Sí. El médico diligencia una ficha que es la 355, nos informa a través de se carga en un sistema que se llama Civigila. El Instituto Nacional de Salud, que es una entidad anexa al ministerio, pues nos informa a nosotros que hay una persona o un grupo de personas, porque puede ser un brote, Claro. que la persona o varias personas se intoxicaron, y nosotros tenemos un grupo que se llama Equipo de Respuesta Inmediata, que hace parte de la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de salud ambiental. Se unen los dos equipos y esos equipos pues se dirigen, o puede ser a la vivienda si es familiar, o pueden ir directamente al establecimiento si fue consumo en un establecimiento. Verificamos cuáles son las condiciones sanitarias de donde se consumió el alimento, y pues damos como algunas claridades para que no vuelva a suceder, o verificamos si fue culpa, digamos, del establecimiento, para pues subsanar, digamos, esos impases o esos hallazgos que teníamos en el momento, para que también Claro. no vuelva a pasar. No vuelva a suceder. Y además que se siente un precedente, ¿no? Sí. Y ustedes comienzan a investigar a partir de allí Sí. eso que pasó y ver si otras personas ya les ha pasado lo Sí, mismo. pues el equipo está conformado por unos epidemiólogos, ellos están, digamos, como a la cabeza del equipo, y ellos son los que realizan la investigación de campo. Ok, eso te iba a preguntar, ¿qué otras entidades territoriales forman parte de toda esta investigación sanitaria que ustedes realizan? Bueno, ¿Qué equipo forma parte de ello? Bueno, equipo como nosotros estamos conformados, digamos, por médicos veterinarios, ingenieros de alimentos, tecnólogos en saneamiento ambiental o tecnólogos en alimentos, que son los que conforman, digamos, todo el equipo de vigilancia. Pero adicional nosotros nos unimos con otras entidades que pueden ser, digamos, las alcaldías locales. Tenemos también a la Secretaría de Ambiente, tenemos a las alcaldías, tenemos a Policía, INVIMA, que también nos ofrece bastante apoyo, y entre todos pues conformamos un equipo para poder hacer la vigilancia a través pues como tal de la subred. Ok, es un equipo bastante grande, Sí, entonces. y amplio, sí, trabajamos en conjunto todos. Multidisciplinario. Sí. Ok, perfecto. Y bueno, hablando también del tema de inspección y vigilancia, ¿cómo se ha ido fortaleciendo ese proceso? Ustedes comenzaron como unas metas, digámoslo así, o cómo han ido ustedes trabajando ese proceso para fortalecerlo, para que sea más efectivo. Bueno, nosotros tenemos varios censos. Tenemos como un censo conformado por nosotros, donde hemos ido casa a casa, establecimiento a establecimiento, verificando qué tipo, qué actividad realiza. Claro. Y con eso pues nosotros tenemos una información de base, en la que nosotros sabemos que ese establecimiento existe en una dirección específica y al cual hay que hacerle una vigilancia rutinaria, que es lo normal que hacemos. También tenemos otras bases de datos que generalmente vienen directamente desde las cámaras de comercio, que ellos nos ofrecen y nos dicen: esta persona se inscribió, tiene un establecimiento, y pues nosotros nos dirigimos también a hacer la vigilancia. Y tenemos otra base, que es el proceso de autorregulación, que es un proceso nuevo que tiene la Secretaría de Salud, en el cual la persona, como por necesidad o propio, digamos, de su establecimiento, decir: yo necesito que me visiten, yo necesito que me Hace un digan, llamado sí, para que vayan. sí, yo Ok. digo: necesito que me visiten, yo necesito saber qué es lo que me hace falta. La persona se inscribe en esa página, se llama autorregulación, se genera un número de inscripción, y con ese número de inscripción él nos solicita una visita. Nosotros, a través de esa visita, pues a ese llamado vamos hasta esa persona, le hacemos la visita y pues se le dejan los hallazgos correspondientes, o se le dice que le hace falta frente a la normatividad. Perfecto. Digamos que eso es un acto muy responsable Sí. de las personas, el hecho de comunicarse con las autoridades a decir: bueno, yo tengo un negocio, tengo un establecimiento, yo quisiera saber que si cumplo con todas las normas, que eso debe ser lo correcto, de todas las personas que monten negocios locales comerciales, ya sea de comida o de expendio de alimentos o productos como supermercados. Vamos a ver también alguna pregunta que tiene la gente en la calle en torno a este tema, ¿te parece? Sí. Vamos a escucharla. ¿Qué control hacen las autoridades sobre los alimentos que se venden en la calle y en las plazas de mercado? Bueno, ahí estaba entonces una pregunta. La gente quiere saber eso. O sea, ¿cómo hacen ustedes para hacer control sobre esos alimentos? ¿Van y hacen las visitas y la inspección cómo se realiza? Bueno, Usualmente, ¿verdad? son dos temas totalmente diferentes, ¿listo? Y son dos normatividades totalmente Diferentes, diferentes, ok. ¿listo? Todos los establecimientos que se encuentran dentro de las plazas de mercado se les hace una vigilancia rutinaria, como si fuera cualquier establecimiento que se encuentra ¿Cada cuánto externo. más o menos? Nosotros no tenemos unas fechas específicas, ni tampoco tenemos, digamos, un Cronograma. cronograma. Nosotros sí manejamos, digamos, unos criterios bajo un riesgo, y frente a ese riesgo, pues nosotros sabemos cuándo debemos ir a cada establecimiento. La base nos dice cada cuánto debemos hacer la vigilancia de ese establecimiento.
Adicional, nosotros no solamente hacemos visitas de IBC, sino que también realizamos operativos. Entonces les llegamos de sorpresa al establecimiento y verificamos las condiciones sanitarias y la venta de los alimentos que se encuentran en el momento en ese día. ¿Listo? Frente a los vendedores ambulantes, sí es un tema más, digamos, de alcaldía, porque la alcaldía debe autorizar al vendedor ambulante para que se encuentre en vía pública. Claro. Bajo la resolución 604 de Debe tener un 1993. permiso para Sí, poderlo debe hacer. tener un permiso. Luego que esa persona tiene el permiso, nos lo hace llegar directamente al ente territorial, que en este caso sería la Secretaría de Salud, y ellos nos reportan a nosotros y nos dicen, hay un vendedor ambulante en esta dirección. Ese vendedor ambulante, pues nosotros nos dirigimos, hay un acta de IBC también para ese establecimiento y bajo ese nosotros le hacemos la vigilancia. Perfecto. También pues, la normatividad son totalmente diferentes. O sea, digamos, yo puedo ir a una plaza de mercado y puedo estar visitando un restaurante que la normatividad es totalmente diferente al del vendedor ambulante. Perfecto, hoy nos está acompañando Brian Baracaldo Suárez, él es líder operativo, vigilancia de salud ambiental de la Subred Norte S y está aclarándonos todos estos temas en cuanto al expendio y por la importancia de que las personas que estén pensando en montar un local comercial, ya sea un supermercado, un local de comidas o incluso venta en la calle, tienen que tener un permiso especial, llamar a la Secretaría, por supuesto, para saber cuáles son los requisitos para hacerlo correctamente y de acuerdo a la ley. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. No se muevan. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos y hablando sobre la vigilancia y el consumo de alimentos, el control también que hacen las autoridades sobre toda esta venta de alimentos en supermercados, en grandes cadenas, en locales comerciales, en fin, en todas partes, y es muy importante estar atento, conocer la normatividad para que no les coja por sorpresa, para que usted también como consumidor y usuario pueda exigir también que se haga pues un control sobre su salud, que eso es lo más importante. Hoy está con nosotros Brian Baracaldo Suárez, quien es líder operativo en vigilancia y salud ambiental, línea de alimentos sanos y seguros de la Subred Norte S. Bueno, ahí estábamos en el bloque anterior hablando sobre cómo actúa, digamos, las autoridades en cada uno de los casos que tú los definiste muy bien, y hay diferentes formas de actuar allí. Pero ¿qué pasa cuando ustedes encuentran que un local no está cumpliendo con esas normas sanitarias? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿En qué casos hay de pronto multa o un chulito malo allí en el tema sanitario y cuando hay cierre? Bueno, nosotros tenemos diferentes conceptos sanitarios. Generalmente, pues nuestras actas son ponderadas, son bajo un porcentaje. Entonces, todo establecimiento que se encuentre por debajo del 59% quiere decir que el establecimiento está incumpliendo con la normatividad. Frente a esos establecimientos que incumplen la normatividad, pues tenemos que aplicar alguna medida sanitaria. Las medidas sanitarias que más aplicamos son la clausura temporal total del establecimiento, parcial cuando se hace específica de algún área, o la suspensión total o parcial de alguna actividad o trabajo que realice el establecimiento. Frente a esos, digamos, multas, esa área ya se encarga, digamos, el área jurídica, digamos, pues de la Secretaría Distrital de Salud, y pues ellos sí, nosotros lo que hacemos es la vigilancia. O sea, hacemos totalmente la vigilancia y les remitimos los documentos para que ellos hagan todo el aporte, digamos, jurídico y la verificación con cada establecimiento. Si tiene una amonestación o una sanción, no quiere decir que nosotros no la hagamos, sí la hay, y pues obviamente, pero los que se encargan de ese tema son los abogados directamente. Claro. Y si hay un jalón de orejas ahí, tienen que corregir lo que esté mal. Igual, obviamente, en todo, digamos, la vigilancia siempre va a quedar como ese chulito, como tú decías, el chulito de que algo malo hizo ese establecimiento y pues va a quedar tachado, algo malo hizo. Claro, que es importante entonces estar informados desde el principio. Sí. Bueno, cuando decimos, Brian, también, ya para adentrarnos un poco en el tema más específico de alimentos y de consumo, que un alimento es inocuo, ¿por qué lo llamamos así? Listo. Inocuidad de alimentos quiere decir que todo lo que nosotros llevamos desde el proceso, desde el momento en el que fue creado ese producto, hasta el momento en que la persona, el producto no se ha contaminado y que ese producto no nos vaya a generar una enfermedad transmitida por alimentos. O sea, que la ETA. Sí. Entonces, que el alimento, desde el momento en el que yo lo hice, lo fabriqué, lo produje, ocurrió todo el proceso de transporte hasta su establecimiento, digamos, de venta, y luego cuando la persona ya lo compró y se lo llevó a la casita. Y que ese producto no haya tenido ningún proceso, digamos, de dificultades en temperaturas, en almacenamiento, o en el transporte, o directamente en la fabricación, en cualquiera de los procesos. Perfecto, ahí está entonces la definición de inocuidad para tenerla clara.
¿Qué pasa cuando ocurre una ETA, cuando hay una intoxicación, una infección alimentaria? ¿Cuáles son el paso a seguir? ¿Cómo debería actuar la persona de pronto en casa? O por supuesto hay que ir al médico, pero ¿qué es incorrecto hacer en esos casos, por Listo. ejemplo? Incorrecto, tomar, digamos, o hacer uso, digamos, de procedimientos, o sea, no informarle al médico. El problema es Remedios caseros, por remedios decirlo. caseros. Eso es lo más común que las personas hacen y no nos informan. Si las personas no nos informan, pues nosotros no podemos hacer una vigilancia frente a ese establecimiento o saber qué ocurrió o consumió algún alimento en Y ese es que a veces establecimiento. no identifican qué fue. Sí. Puede pasar. Generalmente uno debe tener en cuenta lo que consumió 72 horas antes. O sea, hacer el recorrido, porque cuando uno llega al médico es lo primero que te va a preguntar. Dígame cuáles fueron sus últimas 72 horas, qué consumió, en dónde lo consumió. Entonces yo hice una sopa en la casa, yo hice un arroz en la casa, pero salí y comí un pollo en un restaurante. Entonces, ¿en cuál restaurante, la dirección? Para que nosotros podamos hacer la vigilancia a ese establecimiento. Ya esa ya no sería vigilancia rutinaria, porque sino ya es un evento de interés en salud pública. Hay una persona que se intoxicó en ese establecimiento o muchas personas y pues nos toca ir a vigilarla por qué fue, o sea, hacer la investigación. Claro, llegar como al punto, a Sí. profundizar allí. ¿Qué características debo tener en cuenta como consumidor y que, de acuerdo a las condiciones del lugar donde voy a comprar, para comprar un alimento de forma segura? Digamos, ¿qué condiciones debe tener eso el local que me venga tranquilidad? Bueno, mientras el establecimiento, digamos, esté activo y esté abierto, quiere decir que el establecimiento está cumpliendo con la normatividad. Perfecto. Siempre encontrar que la persona tenga su uniforme completo, su dotación, que lo identifique como tal del establecimiento, que la persona tenga buenas prácticas de manufactura, no tenga las uñas con esmalte, no utilice maquillaje. Las mujeres o las personas que tienen pelo largo utilicen siempre su gorro de protección. Y del establecimiento como tal, que el establecimiento se encuentre limpio, libres de plagas, que algunas veces uno las logra identificar dentro del establecimiento como consumidor. Y obviamente pues que los productos se encuentren almacenados de manera adecuada. Algunas veces uno llega como consumidor y encuentra que están mezclados los productos, los cárnicos con los derivados lácteos, o posiblemente hayan fallas en temperaturas, que uno encuentre, digamos, los productos descongelados en los establecimientos. Frente a eso sí hay que hacer un llamado de atención, digamos, al establecimiento y también a nosotros como autoridad para que vayamos a vigilar ese establecimiento. Perfecto, bueno, ahí están entonces tener en cuenta esos puntos que son bien importantes. Y en cuanto a hacer la lista de compras, yo creo que eso es algo que no sé, si muchas personas lo hacen, sé que las mamás suelen hacerlo mucho porque tienen sus niños, saben qué consumen sus niños, su esposo, el abuelito de pronto que está en casa, pero ¿qué tan factible son estos consejos a la hora de comprar? Hacer lista primero, mirar qué alimentos se van a consumir, ¿qué recomendaciones puedes dar? Listo, frente al consumo de alimentos, consumir solamente lo necesario. Es muy importante no desperdiciar. Si no los llevan alimentos. lista, gastan de más. Sí, Suele pasar. no desperdiciar como alimentos o comprar de más porque se terminan dañando generalmente en la nevera, en la casa. Y pues esos alimentos terminan o en la basura o terminan siendo consumidos retirando partes, por ejemplo, llenas de hongos y utilizando la otra parte que está completamente sana, al parecer, pero que nos puede ocurrir también al consumir eso es que terminemos en una ETA. O pasa que no miden. Sí. Si es una persona, no debería consumir tantas verduras porque se dañan y las Sí. personas no saben calcular ese tema, cuando es una sola persona. Eso es lo más importante. Y dentro ya, digamos, en el supermercado, aparte de llevar la lista, pues generalmente lo que debería hacer la persona es comenzar por los alimentos secos. O sea, todo lo que son enlatados, todo lo que son granos, todo lo que no es perecedero. O sea, siempre iniciar por ese sitio. Atún, todos esos productos que no son aceite, arroz, todos esos productos que no son perecederos. Y dejar de último los alimentos que son perecederos. Entonces, frutas y verduras de últimos, penúltimos, por decirlo así. Y de último ya los derivados lácteos, entonces quesos y todo lo que son ya productos que requieran refrigeración o congelación, como los embutidos o las carnes. Esa es la razón más grande, ¿no? Y los que pescados. los sacan del refrigerador. Entonces, hay personas que toman primero esos productos porque llegan al supermercado y van directamente allá a las neveras, sacan, se demoran 1 hora, hora y media, 2 horas haciendo mercado y cuando llegan a la caja el producto pues ya no tiene las mismas características que al momento que él lo sacó de la nevera. Claro, totalmente. Y obviamente pues también tener en cuenta el transporte hasta la casa. ¿Cómo debe ser? Listo. Generalmente en los supermercados venden bolsas térmicas para llevar los alimentos que requieren refrigeración o congelación y pues eso nos da un tiempo para llevar eso o transportarlo directamente a la casa.
No es recomendable, digamos, utilizar las bolsas del supermercado porque obviamente las temperaturas pueden variar mucho. Y al momento de llegar a la casa, pues obviamente es mejor dejarlo directamente, o lo primero que uno debe guardar son esos productos en la nevera. ¿Cómo organizamos la nevera? Porque hay personas que meten todo al congelador y no debe ir ahí, o en la parte de abajo, que no es propiamente en el congelador, sino como en la parte que está abajo, que también es helado, fría, o suelen descongelar aquí, poner abajo para el otro día. ¿Cómo es correcto organizar la nevera para que no hayan esos problemas? Bueno, frente a la forma de almacenar, siempre hay que mirar qué dice el empaque. ¿Listo? El empaque debe decir su forma de conservación o el método de uso del producto. Cuando yo reviso eso, pues me dice la forma en la que yo lo debo almacenar. Si el producto me dice refrigérese, pues debe estar de 0 a 4 en la nevera, en la parte de abajo, en refrigeración. Si dice congelación, pues debe decir menos 18 grados y automáticamente lo debo almacenar en la parte de arriba o en el congelador. Perfecto. ¿Qué pasa? Para descongelar, lo más fácil, digamos, para hacerlo es en el momento de pasar de congelación a refrigeración, y se debe hacer con unas horas de antelación, no dejarlo una noche, 2 noches. Siempre hay que hacerlo, digamos, como en el momento en que lo voy a consumir. O utilizar otros métodos, o pasar directamente, digamos, de congelación a la olla para prepararlo. Nunca lo debo bajar por fuera, porque las variaciones de temperatura son muy altas y son los momentos más álgidos en los que los alimentos se contaminan más, y más estando en un área, digamos, tan amplia como son las cocinas. Entonces hay muchas temperaturas. Y estos alimentos como el pan o las frutas, que la gente se dejarlas por fuera, ¿hay un problema o qué no? Por eso debemos revisar la forma de almacenamiento. Okay. Generalmente esos productos dicen almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos del sol, entonces no dejarlo cerca de las ventanas. Generalmente esos productos siempre van en la alacena, entonces en la alacena, guardados y almacenados de forma organizada también, para saber dónde están. Siempre hay que tener en cuenta, digamos, con los enlatados un poquito, que al momento de comprarlos y sacarlos, las latas no estén abolladas o golpeadas, porque esos productos pues obviamente ya no serían aptos para el consumo. Claro. Entonces cuando uno los lleva en el transporte se golpean con los carros, se golpean cuando los voy a meter en la alacena con mucha fuerza, y pues obviamente el producto ya no sería apto para el consumo. Claro, o que esté inflada la bolsa de leche, hay que tener en cuenta todo eso y revisar también las fechas de vencimiento, porque muchas personas no lo tienen en cuenta. Por la rapidez de meter al carrito, se les olvida revisar ahí las fechas entonces de vencimiento. Y lo mismo también al momento de almacenar. Generalmente uno llega y guarda en la alacena, pero siempre hay que retirar los productos que uno compró con anterioridad y que no consumió, colocarlos siempre adelante y dejar los productos que tienen una fecha de vencimiento más larga en la parte de atrás, para consumir primero los que se van a vencer. Hay que tener mucho cuidado con las fechas de vencimiento. Hay personas que dicen, no, la fecha de vencimiento no, para mí no creo en eso, no, eso el producto me dura un poco más. Claro. La normatividad sí es muy clara y dice que el producto, al momento en el que cumple su fecha de vencimiento, quiere decir que ese producto ya no tiene las mismas características de inocuidad para consumirlas. Entonces, después de que ese producto ya se venció, ese producto ya no se puede consumir. Perfecto. Para nosotros ya ese producto ya no puede estar en una vivienda, en una casa. Y pues obviamente si yo lo voy a comprar y lo encuentro vencido, es mejor retirarlo y dejárselo al supermercado, hacerle el llamado de atención para que ese producto lo retiren directamente de la góndola. Y lo cambien. En caso si usted encuentra un producto que no se dio cuenta, lo puede llevar y lo puede cambiar con su factura, que eso es muy importante. Es muy importante. Y quisiera también comenzar a hablar del pescado y preguntarte muchos temas, pero también hay gente en la calle que quiere saber más cosas sobre este interesante tema. ¿Te parece si vemos otra pregunta? Vale. Vamos a verla. Hola, yo quiero saber cómo se puede reconocer que un alimento como el pescado es de buena calidad. Esa es una excelente pregunta, sobre todo, Brian, en Semana Santa, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos pescados que más compra la gente en esa época y cómo se reconocen? ¿Cómo podemos empezar a ver parte por parte que el pescado es de buena calidad? Listo, generalmente los pescados que más se consumen, pues tenemos pescado seco. Generalmente es el que más se consume en Semana Santa. Pero también tenemos pescados frescos, tenemos salmón, mojarra, tilapia, bagre, pues hay diferentes, digamos, atún, diferentes especies, tanto de río como de mar. O sea, eso depende ya, digamos, del consumidor. Frente al consumo de pescado y para saber cómo identificar lo que esté fresco, hay diferentes formas. Una, a través de los músculos. Cuando yo toco el pescado y le toco los músculos, se debe regresar, el músculo no se debe quedar hundido. O sea, yo lo toco
le hundo y el pescado debe regresar nuevamente Ok. al músculo. 2, las escamas. Todos los pescados deben tener escamas y las escamas no se pueden retirar. Yo no las puedo, o sea, al contacto no se pueden retirar fácilmente. Deben tener como colores brillantes, como ese color fresco, no pueden ser opacas. Opacos, ¿Listo? ahí hay una señal de Ahí alerta. de alerta. 2, los ojos. Generalmente los ojos de los pescados no pueden estar hundidos. Siempre deben estar salidos, no pueden estar llenos de sangre. Si yo identifico que ese pescado tiene los ojos salidos, hundidos y llenos de sangre, también hay algo raro. Y 2, obviamente, el olor. El olor. Yo no puedo tener olores a amoníaco o un olor, digamos, a descomposición del pescado, ya que se esté dañando. Es terrible, digamos, encontrar un pescado en esas condiciones. Ok, Brian, yo sé que hay muchos más aspectos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí en Salud para todo este tema, vigilancia y consumo de alimentos tan importante. Ya venimos. Aquí estamos en Salud para Todo y hablando de vigilancia, consumo de alimentos, que son esas cosas que debemos tener en cuenta como consumidores cuando vamos al supermercado, a esos almacenes de cadena, que vamos a comprar todos esos alimentos para la semana, especialmente Semana Santa, y queremos que estén frescos, en buen estado, que no nos vayan a ocasionar una ETA, que todas esas enfermedades como intoxicaciones, infecciones alimentarias que pueden generarnos graves daños a la salud. Estamos con Brian Baracaldo de la Subred Norte S y estábamos hablando justamente de esas características que tiene el pescado fresco y de buena calidad. ¿Cuáles son otras características que debemos tener en cuenta con el pescado? Bueno, adicional a lo que ya hemos dicho anteriormente, los pescados deben tener, digamos, las branquias deben ser de colores rosáceos, no pueden tener colores verdes, grises, ¿listo? Porque eso ya nos da una característica de que el pescado se está dañando. Generalmente en esa parte nosotros encontramos algunos pescados, no todos, tienen mucosidad. Entonces la mucosidad no puede tener colores blancos, verdes o amarillos. Okay. Esa es una característica bastante especial. 2, las aletas. Las aletas de los pescados no se pueden salir. O sea, yo las puedo jalar y las aletas deben quedarse unidas siempre al músculo o a la piel, digamos, del pescado. Súper importante eso. Perfecto. Y ahora al contrario, el pescado que está en mal estado. Podemos decir que es lo contrario, pero a simple vista, ¿qué podemos evidenciar para evitar comprar? Generalmente, ¿El olor quizás? Olor, sí. El olor es un olor desagradable a amoníaco, generalmente. Y 2, pues obviamente verificar también que el producto no se encuentre, digamos, con características opacas o muy viejas. Generalmente uno llega a los sitios y encuentra que el pescado lleva muchos días en una bandeja con hielo y pues obviamente eso le va quitando como el brillo a las escamas y pues se nota que el pescado ya no es apto para el consumo. Y obviamente pues también el color en la parte interna, generalmente cuando uno abre el pescado, entonces ya no es rosado, ya no tiene un color uniforme, sino que uno encuentra verdes, grises, y obviamente pues al abrirlo, pues obviamente ya el pescado ya tiene. Otra característica importante son las vísceras. Todos los pescados deben llegar eviscerados, no pueden tener vísceras por dentro. Entonces cuando uno encuentra vísceras dentro del pescado, quiere decir que no se cumplió su proceso normal antes de llegar al lugar de expendio. Y esa es otra característica para no consumir un alimento con esas características. Sí, independientemente de que el pescado se compre en la plaza mercado, en la calle, en cualquier local que esté afuera de la plaza, ¿qué es más recomendable? Digamos, cuando son alimentos tan delicados como estos, que no debe ser en cualquier parte, ¿qué debemos verificar allí? Además de pues, la limpieza y higiene del lugar, que sea, digamos, un lugar de dudosa, digamos, procedencia de los productos, ¿o qué debemos mirar? No, digamos, generalmente cuando hacemos la vigilancia nosotros verificamos de dónde provienen los alimentos. O sea, las personas deben confiar digamos, de la autoridad sanitaria Sí. que estamos haciendo nuestro trabajo y que los establecimientos que se encuentran abiertos al público cumplen con la normatividad. Frente a eso sí es importante que, digamos, ese producto que es tan de alto riesgo tenga frío. O sea, siempre el producto que me lo vayan a esté o congelado o refrigerado. El pescado sí tiene una característica a diferencia de la carne, yo lo puedo exhibir, digamos, con una cama de hielo. Entonces, ese hielo que yo vaya a utilizar, sí verificar qué es lo que nosotros generalmente hacemos durante la vigilancia, es verificar la procedencia del hielo, verificar que tengan suficiente cantidad de hielo para mantener la cantidad de pescado. Y más en Semana Santa, que obviamente se aumenta el consumo, digamos, de ese tipo de productos. Perfecto. Ahorita hablábamos del pescado más consumido en Semana Santa, el seco,
¿Qué características debe tener ese pescado? Que es tan especial, ¿no? Porque su sabor es bastante fuerte, pero es muy apetecido para esa época. Listo, hay diferentes tipos de pescado, hay unos que tienen un proceso de secado, otros son ya secos y obviamente eso diferencia la cantidad de humedad que tiene cada producto. Unos tienen entre el 30 y el 40% de humedad. ¿Qué pasa? El pescado seco es muy característico y encontrarlo. ¿Cuáles son las características que no debería tener? No debe tener puntos rojos o verdes, quiere decir que tiene hongos. Okay. O sea, cuando yo lo coloco, digamos, en una bandeja de forma uniforme todo y comienzo a verificarlo, debe tener un color amarillo uniforme. Eso es lo primero que yo debo verificar. Si tiene puntos rojos o verdes, quiere decir que ese producto tiene hongos y no se puede consumir. Si yo evidencio también que el producto al momento de tocarlo se le quita el color amarillo, quiere decir que lo están adulterando, le están agregando algún producto para que tome esa coloración. Entonces es súper importante. El pescado seco no requiere refrigeración. Entonces ese producto por la cantidad de sal debe almacenarse por fuera de la nevera. Y con alimentos, digamos, congelados en general, mariscos, todo esto que debe ir en la nevera, ¿qué debemos tener en cuenta? Con los alimentos que compremos así, congelados. Bueno, hay diferentes tipos de productos. Si yo tengo productos a granel, pues obviamente la persona me debe dar información en el establecimiento frente a la fecha de vencimiento, frente a la procedencia del producto y el tipo de producto que yo voy a comer. ¿Por qué? Porque hay diferentes. Yo puedo tener un pescado de criadero como un pescado de mar, lo mismo un marisco de criadero y un marisco de mar. ¿Listo? Frente a esas características. Los productos congelados deben siempre estar congelados menos 18 grados. Yo no puedo tener productos que al momento de tocarlos el producto se mueva, debe estar completamente rígido. Esa es la principal característica. Frente a los productos que ya vienen empacados, porque también los podemos encontrar, hay supermercados que ya tienen, digamos, estas características, deben tener registro sanitario, que es el lugar donde el registro sanitario se le otorga al INVIMA al lugar donde él está empacando el producto. Entonces, es un numerito, generalmente ese número lo identifica, es para ese tipo de productos y pues dependiendo el riesgo que tenga, pues el INVIMA le otorgará el registro que necesita. Perfecto. Eso es... ¿Ibas a decir algo más? Sí, que debe tener obviamente pues su nombre en la cara principal, debe traer el peso, es súper importante porque es como consumidor saber qué es lo que yo voy a consumir y quién fue la persona que lo empacó. Esa es lo más importante y más cuando ocurre una ETA, que era lo que estábamos diciendo. Pues, no, yo hice unos pescados y lo consumí, yo preparé y compré en tal supermercado, pero yo voy al supermercado y hay diferentes marcas. Entonces, ¿cuál fue la marca que yo consumí? Y eso hace parte de la investigación. Y el empaque, pues si lo puede guardar muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Claro. En el caso del pollo, el pollo también es un alimento que pueden usar las personas como una opción, especialmente de Semana Santa, y pues es muy consumido durante todo el año. Yo creo que es una de las proteínas que más compran los colombianos. Ahí que debemos tener en cuenta en cuanto a esos aspectos, digamos, físicos que tiene el producto. Listo. También pasa lo mismo que con los pescados. O sea, tenemos digamos, un pollo fresco, que es el pollo normalito, sale de la planta de sacrificio y va directamente, digamos, a los expendios de pollo. Y tenemos otros productos que son los productos o pollo marinado, que es el producto que sale directamente de la planta de sacrificio. Se le agregan unos productos o, digamos, fosfatos para aumentar la calidad o el sabor y obviamente pues que sea más suave, digamos, al momento del consumo y también luego de ahí pues pasa, digamos, a los lugares de expendio. ¿Qué diferencia tienen unos de los otros? La mayoría de los productos que son marinados requieren congelación, o sea, llegan directamente congelados. Y es muy claro, digamos, algunas veces llegan y los usuarios se ponen muy bravos. Es que me está vendiendo el pollo congelado y pues obviamente el pollo se debe vender con esas características, mientras que el pollo fresco pues viene refrigerado. Frente al pollo, sí es un producto también de bastante riesgo, debe, digamos, almacenarse, digamos, de la manera adecuada y siempre tratar al momento, digamos, de hacer la preparación que sea uniforme y que ese producto siempre tenga las mismas características. Porque al momento, digamos, si yo lo dejo que no se cocine bien, puede tener algunas bacterias que pueden causar ETAs en las personas. Y pues es un producto también de alto riesgo y pues con los que mayormente se intoxican las personas. ¿Y se debe lavar o no? Porque hay personas que tienen mucho debate con ese tema.
Frente, digamos, al proceso de lavado, pues depende, digamos, del proceso que yo también le haya dado al producto. Ok. Si yo llegué de hacer mercado y lo dejé en el piso, o lo dejé en un área donde no había, digamos, Limpieza o por ejemplo piqué las verduras y en la misma tabla donde coloqué las verduras voy y coloco también el pollo, pues obviamente hay una contaminación cruzada. Total. Es necesario lavarlo. Higiene en la sí, cocina. sí, es súper importante. Pero si yo tengo un buen proceso y el producto viene empacado y del empaque salió directamente, digamos, a la olla, pues no requiere un proceso de lavado De o lavado. para, digamos, para preparar algún alimento. Claro, porque no ha sido ahí manipulado Sí. ni ha recibido ningún tipo de contaminación. Hay unos alimentos que están prohibidos también para la venta y es importante que lo recalquemos, sobre todo en Semana Santa. ¿Cuáles son, Brian? Bueno, para Semana Santa tenemos una alerta que viene desde el 2022, que fue por parte de la Secretaría de Ambiente. Nos informaron frente a la venta de un producto que se llama la langostilla de río. Langostilla de río. Sí, Ok. es un producto que es muy parecido a la langosta de mar. El producto no está autorizado para su consumo en Colombia porque no cumple con unas características todavía, o sea, todavía no se tienen, digamos, como análisis, digamos, microbiológicos o físico-químicos del producto y obviamente pues no sabemos qué características o qué le pueda causar al ser humano. Hay otros países donde sí se consume, pero el proceso de criado y, digamos, de sacrificio, digamos, de ese animal antes del consumo, pues se hace bajo unas normas y unos estándares. Aquí en Colombia todavía no se tiene. Entonces, por lo tanto, digamos, y no tenemos como unos lugares específicos donde se encuentran. Se ha encontrado, digamos, en algunos lagos, en algunos ríos, riachuelos, y obviamente pues las personas lo sacan de ahí y lo colocan, digamos, a la venta. Entonces siempre es importante, lo pueden consultar, digamos, en la página de Secretaría de Ambiente y aparecen, digamos, unas fotos características de las tenazas, de la longitud. Claro, buscarlo, informarse para saber ese consumo, obviamente también el precio, porque es muy diferente un precio de una langosta de mar a una langostilla de río. Y pues obviamente cuando tengan dudas del producto, pues siempre estamos, digamos, prestos a ir a verificar y obviamente con el apoyo de la Secretaría de Ambiente también para hacer la verificación. Qué bueno, además que si encuentran un lugar que lo está haciendo, que obviamente no está permitido, informar también a las autoridades. Bueno, antes de seguir hablando de este tema, ¿qué te parece si vemos otra pregunta que tiene la gente y que quiere saber? Hola, yo quisiera saber qué factores influyen en el deterioro del pescado. Brian, bueno, ahí veíamos entonces la pregunta, ¿qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo también desde casa el almacenamiento para que el pescado se deteriore y también cuando los venden? De pronto los ubican de manera incorrecta y eso hace que el pescado se deteriore más fácil. Bueno, uno, sí, principal, el transporte. Más, digamos, en Bogotá, que estamos en lugares tan lejos de los lugares donde se encuentran los criaderos o donde se encuentran, digamos, los puntos de envasado, digamos, de ese producto. Entonces, generalmente vienen de Buenaventura o vienen de la costa. Entonces, el transporte es lo más importante. O sea, la persona que traiga ese producto debe tener siempre en su mente que le está trayendo algo al interior del país y que requiere temperatura. Para ese producto, totalmente la temperatura. Y dos, pues digamos en el lugar, digamos, del establecimiento, también el almacenamiento. ¿Por qué? Generalmente los establecimientos más grandes o las grandes superficies o los expendios también de pescado, pues tienen lugares muy amplios, digamos, para almacenar, digamos, neveras, congeladores internos en los establecimientos y pues guardan producto durante mucho tiempo. Y más cuando las fechas de vencimiento son bastante, digamos, amplias. Ah, okay. Entonces, también nosotros a ellos les vigilamos que lo primero que entra es lo primero que tiene que salir para, Claro. digamos, a la venta. Es lo más importante, el orden. Y dos, obviamente, pues que el producto cumpla con sus características de temperatura desde el momento, tanto, digamos, en el almacenamiento como en el expendio. Porque de nada sirve que yo lo tenga bien almacenado en el almacenamiento Claro. y cuando lo saque a la venta, pues lo coloque en la vitrina y que no tenga las características de temperatura para ser consumido. Frente a las personas, sí, al momento de comprarlo directamente, o sea, para prepararlo o sacarlo para almacenarlo en su nevera. Perfecto, Brian. Bueno, aquí estamos con Brian Baracaldo de la Subred Norte S, hablando hoy de vigilancia
de alimentos y el consumo de los mismos, sobre todo en todas las épocas del año, pero también especialmente en Semana Santa, que es donde la gente más consume pescado y este tipo de alimentos específicos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y por supuesto hablando de vigilancia de alimentos y control de alimentos, todo ese trabajo que hacen las autoridades, pero también usted como consumidor y ciudadano tiene que tener en cuenta cuando vaya al supermercado a adquirir pescado, carne, enlatados. Si voy a hacer esa lista todas las semanas, a veces hay personas que mercan cada 2 días, pero no, es importante no ir a ciegas, hacerlo con conciencia y por supuesto en el orden que nos ha explicado hoy nuestro invitado, Brian Baracaldo de la Supred Norte S. Y también pues Brian, ya hablamos del pescado, pues a profundidad, el tema del pescado seco, del pollo. ¿Qué podemos decir de la carne? Y hay algo importante también con las características que debe tener la carne que compramos, dónde la compramos y la carne que no está autorizada sino en algunas partes del país. Sí, pues digamos frente a la carne, los establecimientos vienen en un proceso de, digamos, de cambio de normatividad desde el 2007. Estamos bajo el decreto 1500, entonces todos los expendios de carnes pues tienen que tener una autorización para poder funcionar. Frente a eso, pues por decir así, en un 90% de los establecimientos ya cuentan con una autorización porque es un proceso y pues eso va, digamos, de a poquitos, porque obviamente pues son muchos establecimientos en la ciudad de Bogotá. Frente a eso, hay unos criterios de excelencia que tiene la Secretaría. Todo establecimiento autorizado cuenta con un sello, lo pueden encontrar al interior del establecimiento, dice cumplo con la norma. Perfecto. Entonces, si usted encuentra ese sello dentro del establecimiento, puede tener la confianza que ese establecimiento está cumpliendo con la normatividad y que es confiable comprar la carne ahí. ¿Listo? Perfecto. Eso es lo principal. Como Caín, están Sí. marcados ahí, Sí. que Entonces, tienen estar autorizados para pueden vender. encontrar, hay algunas plazas de mercado que ya el 100% ya todos cuentan con su sello. Entonces le da más confianza también a las personas ir, digamos, a las plazas de mercado. Frente a las diferentes especies de consumo, pues tenemos principales, carne de res, cerdo, pollo, y hay otros productos, digamos, carne de conejo, que también se puede consumir, digamos, en el país, o está autorizada. La carne de quino también está autorizada, digamos, para consumir, digamos, a nivel nacional. Frente a esos dos últimos, sí hay unas plantas de sacrificio que solamente están autorizadas y son de uso local. Estamos hablando de carne de quino y Conejo. conejo. Solamente hay 4. Pues digamos de quino, sí, ahorita que recuerdo solamente hay 4 que están autorizados a nivel nacional en la última base que nosotros revisamos y se encuentran solamente, digamos, en Mosquera, Cundinamarca, hay otro que se encuentra en Nariño, en el departamento de Nariño, otro en Antioquia y otro en Santander, si no estoy mal. Son los 4 municipios y solamente esas carnes se pueden consumir ahí. Frente a la carne de quino siempre hay que tener una claridad y es que al momento del expendio la persona debe tener un hablador o debe tener un sello, digamos, en la parte de adelante donde me diga esto es carne de quino. O sea, yo no le puedo mentir a la persona y decirle, le puedo hacer pasar carne de quino por carne de res. Eso es supremamente, y pues eso estaría mal. Estaría mal porque le estoy dando una información falsa a la persona. Nosotros sí venimos haciendo como Bogotá, digamos, un ejercicio. Estamos desde el año pasado en algunos lugares estamos haciendo identificación de especie, entonces llevamos al laboratorio una muestra de 250 gramos, más o menos 300 al laboratorio, y pues hacemos identificación de especie para saber si nos están dando carne de quino en vez de carne de res. Ok, perfecto. 2 preguntitas rápidas antes de que, pues digamos, se nos acabe el tiempo. El tema de descongelar el pollo, es importantísimo no descongelar, volver a congelar, descongelar, volver a congelar. Listo. ¿Y por qué? Frente a eso la normativa sí es bastante clara. O sea, el producto que se descongela no se debe volver a congelar. Perfecto. O sea, se debe consumir inmediatamente. O sea, si yo saco un producto y lo descongelo, digamos, en mi casa, lo debo consumir. Frente a los establecimientos está prohibido descongelar los productos. O sea, si el producto llega congelado, yo lo debo expender totalmente congelado. Y eso pasa muy frecuente en los productos que llegan importados. Ajá. Entonces llega pollo importado, cerdo importado, entonces llegan lomos, llegan diferentes tipos de productos y algunos
pues establecimientos lo que hacen es sacarlo, lo descongelan, lo parten, lo porcionan y pues obviamente se lo venden a la persona como si fuera fresco y eso también está Eso mal. está muy mal. Perfecto. Y pregunta también básica de la Subred Norte, de todas las autoridades que hacen posible pues el tema de vigilancia. ¿A dónde debe dirigir una persona una queja por un alimento que compró que está en mal estado? Y también cómo puede hacer efectiva esa garantía cuando un producto está en mal estado, cambiarlo, cuando hablamos también de la fecha de vencimiento. Listo. Frente a eso, digamos, la persona si está en el establecimiento, pues puede colocar directamente la queja, digamos, en el establecimiento y hacer un llamado de atención para que le hagan el cambio del producto. Si tiene, digamos, algunas características y ya lo tiene en la casa y no le ofrecieron, digamos, alguna alternativa de cambio frente a eso, hay diferentes métodos. O sea, digamos, todas las entidades pueden recibir, digamos, quejas o denuncias, digamos, de los ciudadanos y pues dirigirla directamente, digamos, a la entidad que le compete, pues hacer la vigilancia. Para que sea un poco más efectivo, pues tenemos, pueden llamar directamente, digamos, a la Secretaría de Salud, hay un número, y ellos le pueden tomar, digamos, la queja de manera telefónica. Lo mismo en los teléfonos de la Subred, puede llamar y pues colocar la queja del establecimiento. O la otra, que es mucho más fácil, ingresar a la página Bogotá Te Escucha y pueden colocar Bogotá la Te queja. Escucha, Sí. perfecto. Ahí están, en Bogotá Te Escucha, pueden Sí, informarse sobre ahí se todo. pueden informar, ahí Y un las procedimiento es quejas. súper fácil. Muy bien. Súper fácil, pueden colocarlo anónimo, no necesariamente tiene que ser a nombre propio, o pues si quieren recibir una respuesta formal, tienen que decir Ay, sí. nombre, dirección, Todas las poderles- especificaciones. para poder llegar. Importantísimo que digan direcciones. Ok. Porque algunas veces colocan como el pollo de tal sitio, pero no dicen la dirección Sí, y pues hay exacto. muchos establecimientos que Claro. se llaman de la misma manera. Bueno, Brian, finalmente pues hablamos un poquito de dónde pueden encontrar información de la Subred Norte. Ahí van a aparecer en pantalla las redes también para que la gente sepa que hay vigilancia sobre el control de alimentos también. Bueno, importantísimo, pueden consultar, digamos, directamente la página de la Secretaría de Salud, está el proceso de autorregulación, pueden encontrar toda la información de los establecimientos y cuáles son las características que debe cumplir cada uno. Hay unos checklists, súper fácil. Ustedes ingresan, es muy dinámica la página, fue creada para los usuarios. Para los usuarios. Y pueden encontrar toda la información. Frente a los procesos que nosotros realizamos, tenemos la página de la Subred, que es www.subrednorte.gov.co y pueden encontrar toda la información de nosotros, frente a operativos, frente a la parte, digamos, de vigilancia. redes sociales también. Y en redes sociales tenemos la Facebook, tenemos Instagram y pueden encontrar toda la información de todos los procesos que nosotros realizamos desde la parte de salud pública, porque no solamente somos vigilancia ambiental. Muy bien. Bueno, Brian Baracaldo Suárez, él es líder operativo, vigilancia en salud ambiental de la línea de alimentos sanos y seguros de la Subred Norte S. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Machi. No, ha sido realmente valiosísima toda la información que nos has brindado. Te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado, que has aclarado nuestras dudas, las de la gente. Y bueno, este espacio fue creado para eso, también como un espacio de prevención, para que la gente se informe. Gracias por estar aquí, a todos ustedes por habernos acompañado aquí en este espacio en Salud para Todo. Hasta la próxima.